Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Habla conmigo, Señor. Amén. Tome su asiento, su lugar, y dele un aplauso bien fuerte para Cristo nuestro Salvador. Diga conmigo: gloria a Dios. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Le traduzco esto: se escribieron para que aprendamos de ellas. O sea, que lo que le pasó a mucha gente hoy en día sirve para nosotros aprender. Si le pasó algo malo, entonces lo aprendamos para no pasar por ese mismo lugar o exactamente por esa misma situación. Yo quiero titular este mensaje de la siguiente forma. Diga conmigo: ¿cómo hacerlo? Hoy yo le voy a hablar de una cosa necesaria. En otras palabras, quiero hablarle de cómo podemos hacer diferentes cosas, pero en especial una de ellas. Por ejemplo, ¿a cuántos de los que están acá les gustaría tener visiones? Levante la mano. Visiones. Daniel capítulo 10, versículo 2. Esto le pasó a un hombre de carne y hueso, igual a usted, igual a mí. Daniel capítulo 10, versículo 2 y versículo 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel pasó 3 semanas, dice la Biblia, sin probar alimento, sin probar bocado y sin probar comida. Pasadas estas 3 semanas, 21 días, entonces Daniel empieza a tener una serie de visiones que vinieron de parte de Dios, enviado mediante un ángel del Señor. Daniel entonces comienza a observar cosas proféticas de su tiempo, de su época, aún de épocas más futuras. Y Daniel, después de un periodo de consagración, diga conmigo: consagración, después de pasar 21 días consagrándose en ayuno, en oración, vinieron las visiones. Hay gente que quiere tener visiones, pero no quiere pasar los 21 días de oración, no quiere pasar los 21 días de ayuno, no quiere pasar los 21 días de consagración. Daniel lo hizo y Daniel tuvo las visiones. Diga conmigo: gloria a Dios. Otra más, sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Primera de Reyes capítulo 3, versículos 9 y 10. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. La Biblia dice que a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Salomón, en resumidas palabras, pidió ¿qué cosa? Sabiduría. Y Dios le agradó y Dios le respondió. Pero ahora escuche una cosa: no solamente fue que Salomón pidió sabiduría, no solamente hizo una oración. Si usted lee, la Biblia dice de que antes de Salomón hacer esa oración, antes había estado realizando un grande sacrificio, no pequeño.
no levantó un pequeño sacrificio, sino que la Biblia nos habla de un Salomón que hizo un extensísimo sacrificio. O sea que hizo dos cosas: sacrificó a Dios lo que ningún rey, lo que nadie había sacrificado, lo sacrificó Salomón. Y aparte del sacrificio, Salomón oró a Dios, y aparte de la oración se fue a dormir y cerró. Ahí fue cuando vino la revelación, cuando el Señor dice: por cuanto no me has pedido esto, te voy a dar lo que me pediste, y más encima te añado esto, te añado esto, te añado esto. ¿Qué hizo Salomón? Sacrificó y oró a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estar firme? Abra su Biblia ahí en Proverbios 38 y 9. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Quién también le puede pedir a Dios que Dios te dé solo lo necesario? Levante la mano para el cielo. ¿Quién le ha pedido a Dios: dame solo lo necesario? Levante la mano. Una pregunta para ti: ¿cuántos pares de zapatos necesitamos nosotros necesariamente? ¿Cuántos pares? Hay gente que tiene 5 pares de zapatos y solo tiene 2 pies. Yo no he visto a alguien con 2 pies colocados, 5 zapatos acá y 5 zapatos acá. Quiere decir que lo necesario es solamente un par. Cuando una persona le ora así al Señor, le está diciendo: dame el par de zapatos, y que cuando ya le aparezca el primer hueco, aparezca el segundo par de zapatos. Eso es lo necesario. Tiene 15 trajes colgados ahí, pero en el día se pone uno solo, porque es lo necesario para cubrir la vergüenza, para que no lo vean desnudo. Eso es lo necesario. Este hombre le dice al Señor: ni me des mucho, ni me des poco. Porque él dice: si me das mucho, ¿qué pasa? Me envanezco y digo: ¿quién es Jehová? Si me das poco, hasta cambio de profesión y me vuelvo ladrón. Y al volverme ladrón, blasfemo tu nombre. Diga conmigo: gloria a Dios. Ahora, hagamos un repaso antes de pasar al siguiente versículo. ¿Qué debo de hacer para tener visiones? Si usted está siguiendo el mensaje, lo sabe. No puedo escuchar a los oyentes, pero usted sí. ¿Qué debo de hacer para tener visiones? 21 días de oración y ayuno. ¿Qué debo de hacer para tener sabiduría? ¿Cómo? Sacrificio y oración, y lo que a muchos les gusta: dormir. ¿Qué debo hacer para estar firme? Ni tener mucho, ni tener poco. Obviamente este no era el mensaje. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Quiero que escuche ahí lo que dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vuélveme a leer el 1. Quiero que escuche bien atentamente este 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ojo aquí, quiero que preste atención. Jesús estaba en su oración personal, termina la oración y uno de sus discípulos le dice: enséñanos a qué, a orar. El versículo 2, léete el versículo 2. Escuche cómo Jesús le responde a quien le dice: enséñanos a orar. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Haga una pausa ahí.
cuando oréis, dice la Biblia, decid. ¿Cómo le dijo el Señor que dijera cuando orara? Les dijo, cuando ustedes oren, digan, hablen, Padre nuestro. ¿Cuántos inician su oración así todos los días? Jesús lo dijo, puedes tomar asiento. Jesús lo dijo. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién sinceramente inicia su oración así? Hay más de uno que dice, no. Pero aquí es donde el mensaje cambia. Preste atención. ¿Por qué nosotros no oramos así? Si Jesús dijo, digan así. Díganlo, dice el Señor. ¿Por qué usted cuando ora no dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo? ¿Por qué usted dejó de orar así? Si Jesús dice, digan así. Entonces, si yo hago una oración a Dios y no estoy haciendo esta oración que Jesús me enseñó, yo no estoy orando. Este es el momento cuando usted está pensando y es cuando yo le doy una respuesta. Hay algo que se le olvidó a Lucas, que es donde yo quiero que usted pueda adentrar a especificar algo muy interesante. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Yo voy a leer para ustedes en completo este pasaje. Cuando ores, esto está antes de lo que Lucas, o sea, de donde Lucas hace el inicio de la oración. Mire lo que dice acá. Y cuando ores no seas como los hipócritas, pues ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahí nace lo que dijo Lucas recién. Lucas suprimió todo esto que yo acabo de leer corriendo. Lucas lo suprimió y Lucas entró directamente de este versículo en adelante. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y de ahí entra a decir exactamente lo que dice Lucas. Ahora, ¿por qué nosotros de repente no oramos así? Yo creo que ni siquiera usted sabe la respuesta. Porque momento atrás le pregunto, ¿por qué no oramos así? Y más de uno le digo, ¿y si ora de esta forma? Así inicia, Padre. Ojo aquí. Lucas decidió simplemente enfocarse en la oración que Jesús le dijo. Pero lo que Lucas no se da de cuenta es que había algo tan importante antes de la oración y después de la oración, que Lucas tampoco lo mencionó. El antes de la oración, Jesús comenzó con la enseñanza de cómo es que se debe orar. Le dice, hay gente que ora pero lo hace con hipocresía. Dice, no hagáis tal cosa porque así hacen los hipócritas. Ustedes cuando oren enciérrense en su cuarto. Ustedes cuando oren no se paren en las esquinas. Ustedes cuando oren no hagan tal cosa. La enseñanza de la oración no nace en el Padre Nuestro. La enseñanza de la oración nace antes del Padre Nuestro, porque Jesús no enseñó qué era lo que deberíamos de repetir todas las veces. El mismo Jesús lo dice donde hemos leído, cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Por eso es que nosotros en nuestras oraciones no repetimos y damos vuelta a la misma oración que se menciona en la Biblia, porque Jesús llama vanas repeticiones. Jesús no enseñó una oración para que todos la realicemos exactamente siempre. Jesús nos enseñó las bases de la oración. No sé si me está logrando comprender. Jesús nos enseñó las bases de la oración. Aún le voy a decir una cosa, dentro del Padre Nuestro que se menciona aquí o se menciona también en Lucas, dice, perdona nuestras deudas
ofensas, algunas dicen perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Jesús nos explica que esto es una enseñanza, no una oración. Si usted sigue leyendo más abajo de donde yo me detuve, diga conmigo gloria a Dios. En el versículo 13 termina la oración que Lucas había hecho, pero en el versículo 14 él nos devuelve otra vez hasta el versículo 12, donde dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Él está hablando del versículo 12, que no era una repetición, sino era una enseñanza. Mas si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces Jesús no nos estaba enseñando a repetir. Jesús nos estaba dando una enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Diga una vez más, enseñanza. Ahora quiero hacer una pausa acá y devolverme otra vez hasta el comienzo. Para tener visiones no tengo que orar 21 días en oración y ayuno. Qué pena que dañé el mensaje a esta altura. Para tener sabiduría no tengo que sacrificar, orar e irme a acostar, lo que hizo Salomón. Para estar firme no tengo que pedirle a Dios ni que me dé mucho para que no me enaltezca, ni que me dé poco para que termine hurtando y blasfemando en el nombre del Señor. El versículo con que nosotros iniciamos dice que las cosas que se escribieron antes, las cosas que a alguien más les pasó, sirven para nuestra enseñanza. Diga conmigo, sirven para mi enseñanza. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas personas tratan de imitar lo que alguien más hizo. ¿Por qué nosotros en nuestra oración no mencionamos el Padre Nuestro como tal? Jesús dijo, esta es una vana repetición. Nos dijo que era lo que teníamos que hacer mediante una enseñanza de oración. Ahora, hay casos, y preste atención porque muchos han caído dentro de este mismo tema. Ejemplo. Yo me subo al altar y yo cuento algo que a mí me pasó, algo que a mí me aconteció. Ejemplo, yo digo, hermanos, ¿saben una cosa? Todos los días yo oraba desde las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. Todos los días oraba de esta hora a esta hora, de esta hora a esta hora. Y de repente al día 19 de la oración comencé a entender la Biblia. ¿Sabe que va a ser más de uno? 12 de la medianoche ya están de rodillas. Gloria, gloria, gloria. Día 1, 2, 3, 18. Ellos dicen un día más. 19 leyó. 20, 21, 22, se levanta enojado y dice, no, Dios no tiene nada conmigo, porque él está intentando copiar lo que alguien hizo. O sea, no sacó una enseñanza, sino sacó una copia. No sé si me logra comprender. Entonces muchos de repente compran libros de alguien que recibió una unción y él quiere hacer exactamente lo mismo que esa persona hizo para que usted pueda recibir exactamente lo mismo, cuando no es así. Entonces hay gente que hace lo mismo que hizo Daniel. A los 21 días tuvo visión, se arrodilla, primer día, segundo día, no come nada, ayuno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegó al día 21 y no ve, pero mejor dicho, sino estrellitas, porque ya está débil y su cuerpo no le da para más. La persona ya está en un mareo y dice, ya estoy empezando a ver estrellas, el firmamento, el universo, y ni levantarse puede ahí donde está de rodillas, igualito que le pasó a Daniel. La persona dice, pero quiero ver más. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Algunos dicen, Jesús ayunó 40, yo me voy hasta los 41. Ellos quieren copiar. No tienen una identidad a nivel personal
sino que ellos quieren copiar lo que alguien más hizo para lo que le pasó a esa persona te pase a ti exactamente. Pero déjame decirte que no es así. No repetimos una oración porque entendemos que es una enseñanza y debemos sacar lo mejor de esa enseñanza. No hacemos de repente, la persona cuando menciona una campaña de 3 días, la persona dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí tiene que ver con la Biblia. Vamos a hacer 7 días. Los 7 tal, y la persona dice así tiene que ver con la Biblia, pero de repente se dice vamos a hacer una campaña de 6 días. Ay, la persona 6, pastor, ¿a qué hora hace la oración? 6 de la tarde. 6. Mañana, ¿qué día es cuando inicia la oración? 15 de junio. La persona entonces agarra el 5, le salta el 1 por encima y dice 1 más 5. Ay, pastor, ¿qué está haciendo? Usted no sabe, pastor, que el enemigo lo cegó. Y mejor dicho, ¿usted por qué utiliza el 6, pastor? Y ahí la persona saca de donde sea un subliminal que no sé ni a qué horas, pero lo armó, así como yo lo acabo de hacer ahora. Entonces la persona, si no es un 3, si no es un 7, si no es un 12, si no es un 21, entonces eso no tiene nada que ver conmigo, porque alguien más hizo algo con esos números y tiene que ser exacto. Lo que tú tienes que hacer para que pueda decir es exactamente así. Las cosas que se escribieron, dice la Biblia, sirvieron como enseñanza. Pero mi pregunta, antes de Salomón, ¿quién le pidió sabiduría a Dios para que Salomón se copiara de él? Fue el primero que Dios dijo, me agrado de lo que este muchacho me está pidiendo. Pero ¿quién le dijo a Salomón? O sea, Salomón del ejemplo de quién se pegó. Nadie. O sea, él en ese momento nace esa petición conforme a la necesidad que él tenía en ese preciso instante. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Quién le dijo a aquel hombre que no le pida mucho y que no le pida poco, sino que le pida lo necesario? ¿Quién le había pedido eso a Dios? Él fue el primero que dijo, si me da mucho, de repente me voy a llenar de orgullo y me voy del Señor. Si me da poco, de repente hasta ladrón me voy a volver y termino robando a todos los que se me crucen por delante. Entonces dame lo necesario. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Quién le dijo a él que orara así? No había un ejemplo. No sé si me está logrando comprender. Diga conmigo, amén. ¿Quién le dijo a Daniel que tenían que ser 21 días, que tenía que orar y ayunar? ¿Quién lo había hecho antes? Él fue el primero. ¿Por qué copiar la experiencia que alguien vivió con Dios? Por eso cuando yo le hablé de los 21 días, muchos ya estaban notando, hay 21 días para las visiones. Sí, seguro que sí. Y ya iba a empezar hoy, decía, ya contó en el calendario, en tal fecha voy a empezar a tener visiones. Sabiduría, sacrificio, y fue agarrando el billete, creo que sí. Oración y sueño. Bueno, la tercera ya la tengo. Pero no es copiar lo que alguien más hizo, porque es una enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Ahora sí le voy a decir cómo hacerlo. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta sí es la forma de cómo hacerlo para tener visiones, para tener sabiduría. Esto es sí cómo hacerlo para no apartarse del Señor. Esto es sí cómo hacerlo para crecer en su presencia. Buscar a Dios, pero buscarlo de todo corazón, porque entonces lo hallaremos, dice la Biblia. La forma de cómo obtenerlo es buscarlo de todo corazón, es buscarlo sinceramente. Levante la mano y diga gloria a Dios. Esa es la fórmula del cómo recibir. ¿Está logrando comprender?
La fórmula de cómo alcanzar visiones, sabiduría, comunión, oración, todo lo que usted desee, es cuando una persona aprende a buscar a Dios de todo corazón. No hay una fórmula numérica que te dice qué hacer para tener exactamente el día de las visiones, porque esto te va a llevar a la decepción. No sé si me está logrando comprender. Hay una persona, una hermana que yo compartí en esta tarde la experiencia, que la hermana leyó un libro, y en ese libro ella leyó que la persona oró al Señor en la madrugada, se acostó a dormir, y cuando estaba acostado durmiendo sintió que un peso llegó encima de él, y que el Espíritu Santo esa noche lo bautizó. ¿Sabe qué hacía la hermana todas las noches? Oraba y se acostaba y quedaba ahí a la expectativa, hasta que le agarraba el sueño. Y pasaron los días que esa persona decía que pasaron cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y no vino nada. Entonces la hermana se enoja. Dios no me ama. A él porque sí, porque a mí no. Porque al día 20 y yo ya llevo el día 40 y todavía no pasa nada conmigo. Porque si él lo visitó y a mí no me visitó, ¿será que es que no tiene tiempo para visitarme a mí? Porque no es copiar lo que alguien más hizo, es tener la identidad que lo que yo haga, lo haga de todo mi corazón. Entonces hallaré la presencia de Dios, y si la hallo, voy a hallar lo que viene de parte de Dios, que es algo grande. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Quién entiende? Levante la mano y diga amén. Porque cada vez que alguien cuenta un testimonio, usted empieza una nueva tarea a realizar. Llegó el pastor y Dios lo utilizó tremendamente, el pastor invitado, y dijo: hermano, ¿sabe una cosa? Yo me metí en 70 días de oración a la madrugada. Usted ya se mete en los primeros 70 días de oración. Al ver que no pasó nada, llegó una sierva del Señor y predicó, y la sierva del Señor dice: hermano, ¿sabe una cosa? Yo agarré 7 votos y en cada voto escribí una letra del nombre de mi marido, y cuando entregué el último voto, mi marido al día siguiente estaba convertido al Señor. Y usted, cuando comienza a mirar el nombre de su esposo, el más largo de todos, usted dice: difícil, pero lo voy a hacer. Y cumple con todos los votos y llega al final y no pasa nada. Ahí entonces llega otro predicador, y ese predicador dice: ¿sabe una cosa, hermano? Yo lo que hacía era que me subía en las madrugadas a un árbol porque ahí nadie me molesta, y hablé con Dios durante 20 días, y en 20 días el Señor me ungió. Usted ya en la noche está mirando a qué árbol subirse, porque queremos utilizar una técnica, pero no queremos involucrar una búsqueda de corazón. Queremos hacer lo que otras personas hicieron paso a paso, siguiendo las huellas de lo que ellos hicieron, pero no queremos emprender una búsqueda personal, la cual el Señor dice: hágalo de todo corazón, y si lo hace de todo corazón, me van a hallar, dice el Señor. Póngase de pie y diga: gloria a Dios. ¿Quién está entendiendo? Diga amén.